Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias mis queridos secuaces. Estamos ahora sí en la segunda parte del programa de OJ Simpson desde la Seva Negra en Figueres, el Festival de Crónica Negra que se celebra en esta localidad, en Figueres. Nos hemos quedado, como digo, en cuadro porque les hemos dado un permiso de 10 minutos que a ustedes que nos escuchan desde sus dispositivos se les habrá hecho larguísimo, como de 15 días, pero no, han sido en realidad 10 minutos más o menos, pero es que tenemos el tiempo contrarreloj porque este festival es un continuo de eventos y detrás de nosotros vienen otros y detrás de esos otros vienen otros y como pasa siempre en estos eventos, pues vamos acumulando unos el retraso de otros y el retraso de otros y al final pues mordemos el tiempo y encima tenemos un caso como el de OJ Simpson que es largo y que hemos tenido que dividir en dos momentos, en dos episodios y tenemos que condensar lo máximo posible. Así que al final, pues bueno, pues les hemos dado permiso al público que teníamos en sala a salir un momentito, a dar un bocado porque es el mediodía y pues les estamos dejando un poco tirados, les estamos dejando un poco en la estacada, estamos empezando todavía sin darles tiempo casi a entrar. Pero bueno, enseguida se incorporarán a esta historia que continúa. Les habíamos dejado con OJ detenido en prisión, por fin le habían podido meter mano y el resto del cuerpo y encerrado en la cárcel después de esa persecución absurda que protagonizó por la Interestatal 405 de Los Ángeles y bueno, pues finalmente van a poder procesarle. La historia continúa 2 días después de esa persecución absurda. El 20 de junio OJ era acusado y era enviado a la cárcel del condado de Los Ángeles, donde iba a pasar los siguientes 15 meses, pero no los iba a pasar nada mal porque no iba a tener la típica celda de 4 metros por 2 metros, sino que iba a tener una celda con una sala de estar enfrente, casi exclusivamente para él, aunque fuera una teórica zona común, con revistas, con televisión, con radio, con todo lo que pudiera necesitar para estar distraído. Sí, pero no creo que le diera mucho tiempo a hacer todo eso que dices, porque tenía muchos cromos que firmar. Exacto. Tú ten en cuenta que llegó a firmar 2.500 de una sentada y las camisetas, a ver, que para ganar 3 millones de dólares, poco se iba a leer lecturas, ¿eh? Sí. Al día siguiente iba a ser convocado el gran jurado para determinar si OJ tenía que ser procesado por los asesinatos. Esta era la gran estrategia que tenía el fiscal del distrito, Gil Garcetti, porque consideraba que tenía suficientes pruebas incriminatorias y que el caso era el más fácil de toda su carrera, el de OJ. Bueno, le iba a salir fatal esta estrategia. En lugar de presentar el caso en Santa Mónica, que hubiera sido lo que correspondía porque es donde habían sucedido los hechos y cuya composición, donde la composición de este gran jurado habría sido, digamos, racialmente más favorable para él, porque en Santa Mónica habría conseguido una composición del jurado mayoritariamente blanca. Y bueno, pues desgraciadamente jugando con esto de la raza o de la discriminación racial en los Estados Unidos, posiblemente OJ habría sido procesado. Decidió trasladar el caso a Los Ángeles, donde el gran jurado actúa directamente en los casos de asesinato. La ventaja del gran jurado es que no interviene para nada la defensa. Tú presentas un caso ante el gran jurado y no interviene la defensa, mientras que si tienes que hacerlo de otra manera, pues tienes que hacer partícipe a la parte contraria de toda la carga probatoria que tú tienes para presentar en la estrategia que tú vayas a elaborar, ¿no? La Fiscalía tenía 2 testigos estrella.
Por una parte tenía a esta mujer que había visto a OJ salir corriendo con su coche y casi colisionar en la intersección de la calle Bandi con San Vicente Boulevard. Y por otra parte tenía a un individuo llamado José Camacho, que era un empleado de una tienda, la tienda Rush Cutlery, que decía haber vendido a el futbolista, un arma blanca de un tamaño compatible con las heridas de las víctimas. Ambos testigos se habían comprometido a guardar silencio y no compartir esta información hasta la declaración ante el gran jurado. Pero la primera había vendido esta declaración a Hard Copy, que era un programa de televisión sensacionalista, por $5.000, y el segundo la había vendido al National Enquirer por 12.500, había negociado mejor. Y además la primera, encima, había mentido en el gran jurado, porque le preguntaron durante su declaración ante el gran jurado si había compartido esta información con alguien. Ella dijo que solamente con su familia, y esa misma noche la vieron en la tele contando lo que había visto. Y por lo tanto quedó completamente descalificada como testigo y no se pudo tener en cuenta lo que contó. El día 23, por lo tanto, como vino se fue. El gran jurado fue despedido porque se consideró que la excesiva cobertura ante los medios, por culpa del reportaje del National Enquirer y por culpa de la comparecencia de esta mujer en el programa de televisión, pues había podido influir en su neutralidad y quedó descartado que se pudiera utilizar. Recordemos que el jurado no puede ver la tele, leer nada, comentar con nadie, recibir información de fuera de lo que es la sala. O sea, ellos están incomunicados el tiempo que dure el juicio. Entonces, si habían visto este programa de televisión, eso hace que automáticamente queden descalificados. Esa era la razón. Por lo tanto, el procesamiento de O.J. Simpson cambió a una audiencia por causa probable, que es otro sistema, en el que la defensa sí tenía acceso a toda la carga probatoria, a toda la materia probatoria que iba a emplear la Fiscalía. Y el 22 de julio pues tuvo lugar la segunda lectura de cargos y OJ se declaró. Esta es una famosa declaración de OJ porque no se declaró no culpable o inocente, sino absoluta, 100% no culpable, absolutamente 100% no culpable. Llegamos por fin al circo, al juicio. Aquí hay una serie de actores que quiero presentaros, las tres pistas que va a ocupar este teatro del absurdo que supuso el juicio de O.J. Simpson. Hay una serie de malabaristas, de casi te diría, si no fuera muy ofensivo, que payasos que van a ir entreteniéndonos en todo momento, empezando por, aunque sea lo más irrespetuoso que voy a decir casi en toda mi carrera, el propio juez, que bueno, pues casi actúa, se pone la chaqueta que llevaba antes Salva y casi es el domador de las fieras, pero un domador bastante patético porque casi es otra fiera más en toda esta actuación absurda. Todo muy angelino, todo muy Los Ángeles, puro Los Ángeles. Bueno, puro. A ver, es que lo que tú estás diciendo es que es un poco ridículo todo, pero hay que reconocer que en donde están todo es así. O sea, este hombre era el juez designado por el Tribunal Superior para presidir ese caso, pero este tío era hijo de padres japoneses estadounidenses, internados en la Segunda Guerra Mundial. De chaval era un gamberro que decoraba su habitación con las páginas centrales de Playboy. Bueno, por eso tampoco has de ser gamberro, no, porque lo hemos hecho creo que muchos, ¿no? Pero el día de Pearl Harbor se ponía un casco y una capa de aviador y se ponía a correr por el campus gritando Banzai. Eso ya es un poco menos molón. Se convierte en juez en el 89 y las malas lenguas decían que ser asiático le había servido un poco para colocarse bien, ¿no? Que era un poco cuota, ¿no? Sí. Estaba casado con la capitana de policía Peggy York,
jefa de división de Asuntos Internos, la mujer de más alto rango en Los Ángeles, el departamento de Los Ángeles, inspiradora de un personaje de una serie de éxitos. Espero que no fuera Los Muppets. No, no he puesto el nombre de la serie porque creo que no es muy conocida aquí. Fue una serie muy longeva en los Estados Unidos, que es la típica serie de dos mujeres policías que tienen que compatibilizar su vida de acción con la cría de sus hijos. En fin, muy original. Suena todo. apasionante. Bien, los fiscales. La primera de ellas es la que llevaría el caso, es Marcia Clark. Esta es una mujer muy dura que tenía muchísima experiencia en acusación de asesinatos. Había llevado más de 20 casos y había pasado los últimos 4 en la unidad de juicios especiales. Ella estaba en la Fiscalía de Los Ángeles desde 1981. En lo personal, cuando era adolescente, había sufrido una violación durante un viaje a Israel. Además, también era una mujer que había sufrido malos tratos por parte de su primer marido y durante el juicio de OJ estaba enfrentando un durísimo divorcio contra su segundo marido, que, por cierto, profesaba la religión de la cienciología, porque decía que llevaba su trabajo durante el juicio de OJ le llevaba tantas horas que no estaba cuidando a sus hijos y estaba peleando por conseguir mantener la custodia de los niños. Fue muy duramente criticada, además recibió burdísimos ataques machistas por parte de la defensa de Simpson. Este caso está completamente salpicado de misoginia todo el tiempo, contra la víctima, pero también contra el resto de mujeres que de alguna forma tienen algún papel o en la defensa o incluso en el jurado. Y de hecho, durante el juicio divulgaron miembros de la defensa y el propio acusado. Lo mejor que se dijo de Marcia Clark, de la fiscal, es que la habían oído insinuarse a algún letrado de la defensa diciéndole que no llevaba ropa interior. Esto es lo más bonito que tenían que decir de la fiscal. Y luego no hay que olvidar que hubo una decisión de corte de pelo, que se hace una permanente, que casi se convierte en un asunto de Estado. O sea, como la fiscal, el pelo que llevaba, para que veamos de nuevo la doble vara de medir, pues todo el mundo parecía que estaba hablando de la permanente que se había hecho. Aquí se habló de todo menos de lo que se tenía que hablar. Si tenéis Netflix, hay una serie que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt, no sé si la habéis visto, que hay una parodia de este juicio que es desternillante. Lo digo por si queréis quitarle hierro al asunto. Es una gran oportunidad de ver una auténtica obra maestra de la comedia. Bueno, la hermana de Nicole, Denise, también criticó a esta fiscal porque dijo que, bueno, si esto es auténtico, bueno, la verdad es que cualquiera podemos entender a Denise. La fiscal también publicó su propio libro sobre el caso y en este libro parece ser que la familia de Nicole no se sintió demasiado cómoda con lo que la fiscal contó. Y estaban muy ofendidos, entonces Nicole hizo unas declaraciones y contó que esta mujer era demasiado dura, que de hecho la primera vez que se reunió con ella en su despacho había una gran fotografía de su hermana muerta donde pues se veía, entre otras cosas, lo que había hecho su asesino con ella, ¿no? Esto que os hemos contado antes, que casi estaba separada la cabeza del cuerpo. Y que cuando Denise le dijo que no podía ver esas imágenes, la fiscal le dijo, pues para mí no suponen nada, es, pues diría que parte del mobiliario, ¿no? Así de insensible decía Denise que era. Esta fiscal fue también la que llevó el caso de que alguna vez posiblemente traigamos a Elena en el País de los Horrores, pero lo dejo aquí como titular y como un tip para que me lo recordéis. De vez en cuando me lo digáis por redes sociales. Oye, dijiste que ibas a tratar el caso de Rebecca Schaeffer, que es una actriz norteamericana a la que asesinó un acosador, uno de sus acosadores. Bueno, la acusación, su trabajo en este caso le repercutió $14.330 como pagas extras, supongo que por las horas de más que tuvo que trabajar, además de su sueldo anual de $96.800 y pico. Pero después de este caso, yo he escrito en mi guión que se retiró de la Fiscalía y se retiró, de hecho, de la abogacía. De la Fiscalía la retiraron, en realidad. La despidieron a ella y a su compañero. Pero además se retiró del trabajo de abogacía y no me extraña porque con su libro, ese libro que a la familia de Nicole le ofendió tanto, que se llamó Without a Doubt, sin duda, ¿no? Sin una duda, que era el libro que ella escribió sobre este caso junto con otra persona que entiendo que será una periodista, Teresa Carpenter, ganó $4,2 millones. Exactamente lo que podemos ganar aquí
con el volumen de La piel del asesino. Es lo que hemos ganado, Salva y yo. Está claro que aún le ganó a J con los autógrafos. Sí, sacó 3 y todavía. está sacado 4. Ya podías haber firmado un poquito más de prints antes. Ya me firmo yo hasta llegar a los 4 minutos. Bueno, su compañero era Christopher Darden, que llevaba 14 años trabajando en la oficina del fiscal de Los Ángeles y había estado al frente de 19 casos de asesinato. Él no empezó como ayudante en el caso de Simpson, sino que él tenía asignada la investigación de Al Cowling, el padawan, el escudero de Simpson al que levantó la novia. El que iba en el coche. Sí. También. Bueno, lo que pasa es que cada vez que Christopher Darden abría la boca era para cagarla. O sea, si veis las declaraciones... Empiezo a decirle a Espi que no, te ponga... pero es verdad. Él en el juicio, cada vez que abre la boca, mete la pata profundamente. Primero llevándose cosas a un terreno racial donde se le vio el plumero mucho y luego haciendo analogías que fueron muy criticadas en ese momento. Realmente habría ido mejor si él hubiera estado callado. Bueno, a él le habían asignado investigar a Cowling, como os he dicho, pero el ayudante, el que sí que tenía que llevar la segunda parte del caso de Simpson, por la sobrecarga de trabajo, en una de las sesiones se cayó redondo, se desmayó, entonces pues tuvo que pedir una baja médica y de esta manera Darden ascendió y se tuvo que ocupar de ayudar a Clark. Por la actuación en su trabajo en el caso Simpson, recibió $10.747 extras, más su paga anual, que era similar a la de Clark, y después de este caso lo despidieron también. Él después fue profesor de la universidad, comentarista televisivo, también tiene su libro sobre el caso que se llama My Case Against OG, y tiene su propio bufete de abogados. Ahora vamos a la defensa, los que estaban enfrente. A la defensa le pusieron el glorioso nombre, la prensa, de Dream Team, el equipo de los sueños, ¿no? Y os diría que no es para menos. El primero, ya nos habéis oído mencionarlo, era Robert Shapiro, blanquísimo. Era abogado de los famosos, tan famosos como Johnny Carson o Christian Brando. Empezó dirigiendo el equipo de defensa, pero después fue relevado por Johnny Cochran. No tenía ninguna experiencia, como casi ninguno de ellos, en casos de asesinato. Ninguna falta les hizo, ninguna falta. Estos tipos sabían lo que se hacían. Yo creo que el título de Dream Team les iba que ni pintado. Shapiro, sin embargo, no estuvo de acuerdo y de hecho fue muy crítico con sus compañeros con el enfoque racial de la estrategia que llevaron a cabo, pero, sin embargo, hay que reconocer que le salió muy bien. También tiene su libro, en este caso el libro se llama The Search for Justice, a Defense Attorney Brief. Aquí lo difícil ya debía de ser encontrar un nombre que no hubiera escrito otro. Iban haciendo así. Y decir, he utilizado ya, me cago en... A ver, vamos a ver este iban otro. Iban dándose codazos para pues me corregiréis si lo traduzco más, pero sería una búsqueda de la justicia, el informe de un abogado de la defensa o algo así, ¿no? ¿Sería más o menos? Pablo, es un buen título. ¿Tú qué editas? Sí, no, ahí estamos siempre buscando la justicia, ¿no? Me parece, pero lo que dices tú, al final se van quedando ya sin repertorio de títulos. Bueno, el abogado que viene a continuación se ha abierto un huequito con honores en el archivo del País de los Horrores y va a aparecer más veces en el programa, os lo digo desde ya. Casi os diría que es un índice o un sumario de posibles futuros programas. Una caja de ideas, ¿no? para el País de los Horrores. Se llama F, que no sé a qué corresponderá, pero Lee Valley. Este hombre tenía, sí, experiencia en juicios por asesinato, en defensa de acusados por asesinato, pero hay que decir que le había salido bastante mal. Por ejemplo, había defendido a Samuel Shepard, que es un médico que asesinó a su mujer, pero perdieron el juicio, o sea, este hombre fue condenado, y a Patty Hearst,
Patty Hearst es la hija de William Randolph Hearst, del que hemos hablado muchas veces en el programa, que es el magnate de los medios de comunicación, Randolph Hearst, amarillistas, el inventor del amarillismo, que hemos hablado muchas veces de él, porque está en todos los fregados, en todos los guisos estaba ese hombre, el maestro de la manipulación, pero de la manipulación política, un tipo que cambió varias veces la historia del mundo. No para bien, ¿eh? Y que la hija resultó ser atracadora de bancos, con lo cual era generadora de noticias que su padre a lo mejor podía publicar. Exacto, ¿no? Sí. La hija resultó ser secuestrada. Durante el secuestro sufrió un síndrome de Estocolmo como la Catedral de Burgos, y eso la llevó a ser atracadora de bancos. Bueno, pues este tipo fue el que la defendió. No le salió bien tampoco. Y luego este fue el abogado que escuchó la confesión de Albert de Salvo diciendo que era el estrangulador de Boston. Ya sabemos que Albert de Salvo no era el estrangulador de Boston, solo de una de las víctimas seguramente. Eso merece un programa, eso. Y habrá un programa tratando en profundidad del estrangulador de Boston. De nuevo, ya lo hablamos, pero vamos a retomarlo. Bueno, en cualquier caso, luego él mismo tuvo problemas porque desvió a su propia cuenta una cuenta de uno de sus clientes que era traficante de drogas, y lo tuvo que defender otro de sus compañeros en el Dream Team. ¿Ese lo ganó? No lo sabemos, lo digo porque todos los demás los había perdido. Es que no se defendió a sí mismo. Entonces ya tiene. Bueno, sigamos. Alan Dershowitz, también lo conocemos en el programa cuando hablamos de Epstein. Este también defendió a Patty Hearst. No tenía mucha experiencia, de hecho prácticamente ninguna, en casos de asesinato, pero sí era sabía mucho de apelaciones y cosas así. Catedrático de la Escuela de Derecho de Harvard, muy conocido hoy en día porque fue uno de los abogados de Jeffrey Epstein y uno de sus clientes también. Y está señalado como uno de los que consumían lo que Epstein ofrecía. Uno de sus clientes, aunque por lo eso niega, digo. claro. Bueno, este ha defendido lo mejor de cada casa, porque ha sido abogado de Mike Tyson, de Julian Assange, de Klaus von Bülow, que es el que mató a su mujer con una inyección de insulina. Con insulina. Harvey Weinstein, Donald Trump, vamos. Weinstein es el del Me Too. Vemos que es un hombre que por cierto, es el que dijo que la fiscal no llevaba ropa interior. Es un hombre que le gustan mucho y respeta mucho a las mujeres. Muchísimo. Weinstein, Epstein, Donald Trump, en fin. Como os digo, era un experto en derecho de apelaciones, pero muy poquita experiencia en penal y procesal. Johnny Cochran. Este es, yo creo que el pilar fundamental de la defensa de O.J. Simpson. Este hombre fue, porque ya falleció, abogado de numerosísimas celebrities, siempre celebrities negras, porque su carrera entera estaba destinada a la defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos, en un abogado de color, y sus clientes eran también de la comunidad negra. Pero dividía su defensa en dos patas fundamentales. Derechos civiles de personas muy, muy desamparadas de la comunidad negra. Además, se metía en los casos más complicados que fueran, sin ningún tipo de problema, y millonarios negros. Gente muy rica, y era un extravagante, conducía un Rolls. Le encantaba. Y era de los que hacían mucha ostentación de la cantidad de dinero que tenía. Tenía muchísimo dinero, había ganado muchísimo dinero. Pero tenía clientes como Michael Jackson, Tupac Shakur, Todd Bridge, Jim Brown, Snoop Dogg, en fin, todos los que os podéis imaginar. Llegó a ser fiscal, trabajar para el fiscal de Los Ángeles. Fue el primer, de hecho, ayudante de asistente del fiscal negro. Y, por supuesto, también tenía libro sobre el caso O.J. Simpson. No os lo he dicho, pero Dershowitz también tiene libro. En el caso de Dershowitz, el libro se llama Reasonable Doubt, The Criminal Justice System and the O.J. Simpson Case. Johnny Conrad tiene el libro, este es más sencillo, se llama Journey to Justice. Tienes que decir el que no tiene libro y acabas antes. Sí. El siguiente es Gerald Ullman. Este es el que, según él, aquí están todo el rato compitiendo. Este es el que, según él, dijo la frase estrella del juicio, que es
If doesn't fit, you must acquit. Ya llegaremos a ella y es, si no cabe, tienes que exonerar, tienes que disculpar o como sea, ¿no? Que ya llegaremos, que tiene que ver con los guantes. Doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. Yo estaba buscando una similitud en castellano y se me había ocurrido que si no se ajusta es que es una chusta. Es un pareado un poco básico, pero bueno. Según Gerald Wellman, la inventó él, pero quien la dijo fue Johnny Cochran, ¿no? También tiene el libro, en este caso, Lessons from the Trial, The People versus O.J. Simpson. Carl Douglas trabajaba en el despacho de Cochran, también es un defensor de los derechos civiles de los negros. Sigue diciendo a día de hoy que O.J. Simpson es una pobre víctima del sistema por culpa de la opresión de los blancos y que cuando encerraron a O.J. después de un robo en Las Vegas fue una venganza del sistema porque no pudieron atraparle. A ver, visto lo visto y sabiendo cómo quedó el juicio de Las Vegas, sí, le hicieron ahí un apañito. Bueno, él tiene en la actualidad clientes como Jimmy Fox o como Queen Latifah. Hay muchos más abogados dentro del Dream Team, o sea, aquello era un equipo de baloncesto, yo no sé, el banquillo de los abogados era mitad de la sala porque estaba Leroy Skip Fat, Swan Honey, Robert Bleicher, William Thompson, y luego tenían otros dos abogados que me parecen muy interesantes. Uno era Barry Scheck y otro Peter Neufeld. Estos dos son expertos en ADN y son los dos cofundadores del proyecto Inocencia, que es una organización. Ellos trabajan como una ONG, expertos en ADN, para sacar de la cárcel a personas injustamente metidas mediante las pruebas de ADN. Trabajan pro bono. De hecho, uno de ellos nunca jamás ha percibido, o todo el dinero que ha cobrado por sus juicios lo ha donado siempre. O sea, que son interesantes estos dos. El caso es que toda esta pandi que ha estado mencionando Elena, llamado el Dream Team, se llevaron por sus honorarios unos $20 millones. Se los tendrían que haber llevado si se los hubieran pagado. Bueno, se llevaron una buena parte de esos $20 millones. Lo que pasa es que, jolín, ¿para qué vas a matar gente si defendiendo a culpables forraos ya te pones en, ¿sabes? También te digo que después de lo bien que le salió, igual hasta se los merecen, ¿eh? Porque lo que hicieron aquí fue virguería pura, aunque nos frustre y sea lo más alejado de la justicia que exista. Pero lo que hicieron, vencer toda la prueba y evidencia criminalística que había, bueno, pues... Llevarse el juicio a otro nivel que no tenía que ver nada con el crimen, o sea, porque en los documentales que yo he visto entrevistan a varios personajes que eran parte del jurado. El jurado eran en total de 8 negros, un hispano, un indio, un blanco y otro que era una mezcla de algo que no recuerdo cuál era el origen. Sí, seguramente sería blanco, bueno, pues era blanco con otra raza, no sabemos. El caso es que entrevistan a 2 de estas mujeres, bueno, la mayoría eran mujeres, y entrevistan a 2 de ellas. Y las 2 insinúan que su veredicto estaba claro desde el principio y que era una especie de... reconocimiento / venganza por lo que había pasado con el taxista ese que antes os hemos comentado que fue apaleado y por el trato general de la policía a los negros, y que esto era una manera de decir, pues ahora nos va a salir a nosotros de las narices que un negro gane. Y lo reconocen abiertamente, pero luego reconocen abiertamente que luego se arrepintieron porque OJ de negro tenía lo que mi botas, color, o sea, el color solo, y que él nunca había ejercido por la ayuda a la población negra ni nada de nada. El tío ha vivido una vida de millonario que, ya digo, no tiene nada que ver con defender derechos de nadie, ¿no? En cuanto a la formación del jurado, ya sabéis que en Estados Unidos lo eligen. Hay una elección del jurado para un caso de asesinato. En octubre de 1994... el juez Ito comienza a entrevistar a los candidatos. Más de 300 candidatos fueron entrevistados después de haber rellenado un cuestionario previamente de más de 75 páginas.
Bueno, no fue elegido, no fue configurado ese jurado hasta el 3 de noviembre. Al final, como estaban en Los Ángeles, acordaos lo que os hemos contado antes, ¿no? Que si el fiscal hubiera dejado el caso en Santa Mónica, la configuración racialmente habría sido diferente, pero bueno, al ser en Los Ángeles, la configuración quedó el jurado quedó compuesto por 8 personas negras, 2 hispanos, 1 de ascendencia mixta. Ese es el que os decimos que ascendencia mixta seguramente sería blanco, posiblemente mulato, ¿no? Otro era medio nativo americano, seguramente blanco nativo americano, y 1 blanco. Y el jurado suplente estaba compuesto por 7 negros, 1 hispano y 4 blancos. La mayoría de los miembros del jurado, aunque no sé especificaros el número porque no he encontrado el dato concreto, eran mujeres. Fiscalía le parecía muy bien esto porque consideraban que al ser mayoría mujeres iban a simpatizar con la víctima. Pero sin embargo, Defensa sabía que esto no iba a ser así porque habían realizado un estudio previo que les demostraba que la mayoría de mujeres iban a simpatizar con el acusado. Aquí se ve la importancia de la sociología en la justicia, ¿eh? La composición y cómo una serie de variables y cómo vas haciendo una serie de sesgos que te van a condicionar el resultado. Uh-huh. De hecho, aquí empezó, como dice Pablo, a jugar ese conocimiento incluso a la hora de elegir el jurado. Aquí es donde empieza, en mi opinión, a desaparecer la justicia, ¿no? Cuando ya estás eligiendo de tal manera que empiece a producirse el sesgo y lo que empieza a desaparecer es la objetividad de la propia prueba, ¿no? La objetividad de lo que vayan a demostrar las pruebas que tú vas a presentar ante el jurado, si lo que nos importa más es si son hombres, mujeres, blancos, verdes, amarillos o colorados, ¿no? Lo que interesa realmente es lo que diga el laboratorio, lo que diga el ADN, y a partir de ahí, ¿qué más da que se lo digan a un hombre, a una mujer, y que este hombre o esta mujer sea de una raza o de otra, ¿no? Tiene que estar perfectamente explicado y ya está, es la prueba la que habla. Bueno, esto es la teoría y esto sería en un mundo ideal, pero en fin. El día de Año Nuevo del 95 se reunieron, el juez reunió a todo el jurado y les dijo que iban a permanecer secuestrados, aislados del resto del mundo durante el tiempo que durara el juicio, que finalmente fueron 11 meses, 267 días, sin acceso a ningún medio de comunicación ni a llamadas. Solo al final les permitían, cuando ya llevaban mucho tiempo y el cansancio era importante, porque además todos estos jurados iban cayendo. Como os he dicho, había un jurado titular y otro suplente, pero al final también caía el suplente, hubo que buscar otro. Bueno, al final de ninguno de estos dos quedó prácticamente más que 4 o 5 de los originales, ¿no? Porque había que ir cambiándoles por puro agotamiento, ¿no? Al final les permitían ponerse series, que creo que se las ponían en vídeo, claro. De policías de policías y de asesinatos. El caso es que les permitían algunas visitas de familiares por tiempo limitado y siempre bajo supervisión. Siempre estaban controladas por agentes judiciales durante esas visitas. Sí, para que no les contaran nada que pudiese afectar, ¿no? Se les internó en el 5º piso del Hotel Intercontinental, que estaba a unos 8 kilómetros del tribunal, que por supuesto se les trasladaba metidos en unos autobuses para que no pudieran contactar con nadie. Y este hospedaje le costó al gobierno local $360.000. El juicio comenzó el 24 de enero y fue televisado, casi por completo, por varias cadenas de televisión. Duró, como os he dicho, 11 meses, aunque nosotros vamos a intentar resumirlo porque nos vamos quedando cada vez con menos tiempo. La actuación de la Fiscalía tenía 2 pilares. El primero era demostrar que OJ había sido siempre un maltratador. Y el segundo, el más importante, era el ADN, la prueba, digamos, criminalista, la prueba objetiva. Los datos. Renunciaron desde el principio a pedir la pena de muerte, se limitaron a pedir como si fuera poca cosa, a pedir cadena perpetua. Su hipótesis es que OJ había matado a su mujer por celos, que había acudido hasta Bundy Drive, que había llamado a la puerta o había hecho algún ruido, que Nicole había salido hasta la puerta
o a atender la llamada o al escuchar un golpe, y que entonces él se había abalanzado sobre ella, atacándola sorpresivamente sin darle tiempo a gritar, que seguramente esto había ocurrido justo después de acostar a los niños a dormir y cuando ella se estaba preparando para acostarse también. Y que Ron había sido una víctima colateral, simplemente había llegado en el momento más inoportuno. Iba a ser un testigo del asesinato de Nicole y por eso OJ había acabado con su vida. Él no tenía coartada para el periodo de tiempo entre que regresó del McDonald's de cenar con Kato Kaelin y las 10:55, que es cuando él toma la limusina. Y los forenses habían datado el momento de la muerte de Nicole y de Ron a las 10:15 de la noche. Por lo tanto, estaba justo en ese rato en el que OJ no tenía coartada. Como pruebas, ¿qué tenía Fiscalía? El reguero de sangre que iba desde casa de Nicole hasta la casa de OJ Simpson a través del Ford Bronco, y la sangre de Nicole, que era sangre de Nicole, de Ron y de OJ, de los tres, de las dos víctimas y del victimario. Había pelo de OJ en el sombrero de lana que habían encontrado junto al cadáver de Ron. Había unos calcetines de la talla de OJ con sangre de Nicole en el dormitorio de OJ de su casa. Que vamos, es que son aplastantes. Había un corte en la mano de OJ, un corte que perfectamente podía ser por deslizamiento del arma cuando voy a apuñalarte a ti. O por el forcejeo. O por el forcejeo. El caso es que si se hubiera llevado la cabeza de ella y se lo hubieran pillado, aún así habría dudas. Y luego, quizá la prueba de toque era los dos guantes, uno en casa de OJ y otro en casa de Nicole, con sangre de los tres. Sangre de Ron, sangre de Nicole y sangre del propio OJ en ambos guantes. Luego tenían los testimonios de las operadoras y las llamadas del 911 que demostraban que OJ era un maltratador, además de evidencias de 62 incidentes de violencia doméstica recogidos a lo largo del matrimonio. También los testimonios de familiares, de amigos, de psicólogos. 911 emergency, 588. Someone over here now to 325 Gretna Green. He's back. Please. Okay, what does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. He just drove over? Okay, wait a minute. What kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Okay, wait a minute. What's your name? Nicole Simpson. Okay, is he the sportscaster or whatever? Yeah. Okay, Thank you. Wait a minute. We're sending the police. What is he doing? Is he threatening you? I'm going nuts. Okay, has he threatened you in any way, or is he just harassing you? You're going to hear him in a minute. He's about to come in again. Okay, just stay on the line. I don't want to stay on the line. He's going to beat the shit. Wait a minute. Wait, just stay on the line so we can know what's going on until the police get there, okay? Okay, Nicole? Uh-huh. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Shapiro, del abogado defensor de OJ, cuando explicaron la hipótesis, hicieron toda esta explicación en la apertura del juicio? La respuesta de Shapiro fue que hay muy baja incidencia de mujeres maltratadas que son asesinadas por sus maridos. Que hay una minoría. Así que aguantarse, chicas. En fin, la prueba clave, como os he dicho antes, era el ADN. 9 semanas después se presentaron, 9 semanas avanzado el juicio, durante 9 semanas, quería decir, se presentaron 108 pruebas de ADN, incluidas 61 gotas de sangre. Habían sido comparadas y validadas por 3 laboratorios diferentes que utilizaron distintas pruebas sin encontrar discrepancias entre ellos. La Fiscalía además dio acceso a todas las muestras a la defensa para que replicara estas pruebas y no lo hicieron. No lo hicieron. Vale, el 13 de febrero se llevaron al jurado a dar una vuelta por los escenarios de los crímenes que teóricamente tendrían que haber estado lo más parecido posible a la noche de autos. Tenían que haber ido, no era necesario hacerlo, de hecho nadie entiende por qué lo hicieron. Creen que el juez Ito se los llevó para darles como un descanso psicológico, ¿no? Y entonces los montaron en una furgoneta, les hicieron un recorrido por la excursión que hizo OJ en el Bronco
y llegaron hasta el escenario, sobre todo la casa del propio Rottingham Avenue. La casa de OJ estaba decorado con sus novias en ropa sexy, eran modelos blancas, y sus amigos con los que él jugaba al golf, que eran ricos blancos. Y cuando llegó el jurado, os digo que tenía que supuestamente haber mantenido las condiciones lo más parecidas posibles a cuando ocurrió todo. Lo que se encontraron fue fotos de Martin Luther King, fotos de su madre y un cuadro de Norman Rockwell. Un cuadro de Norman Rockwell, que es el que dibujaba al Papá Noel de la Coca-Cola, que tan bonito, que hace ilustraciones costumbristas americanas, de una niña pequeñita, negrita, yendo al colegio. Asistiendo a la escuela. Y además también, como no podía faltar, una Biblia. Una Biblia en la mesilla. A ver, yo es que estas cosas no las entiendo de la justicia americana. Eso es una manipulación absoluta sobre el jurado, que van a ver un tío que vive el espíritu negro en toda su extensión y el tío para nada, ¿no? Pero bueno. De nuevo, esto es ellos lo consideraban trabajo lícito. de la sociología, ¿no? Bueno, hicieron adaptaron a las expectativas del jurado la casa. Pero es posiblemente, como dices, Salva, esto no debía haberse producido, pero yo creo que fue una de esas genialidades que no se pudieron ni prever, simplemente lo hicieron. Es que es tan ridículo que nadie se imagina que alguien pueda ser tan manipulador de hacer eso. Y que alguien va a tragar y permitirlo, porque el juecito. Sí, cuando lo dices rápido suena... Bueno, la estrategia de la defensa tenía 3 pilares. Intentar demostrar que hubo negligencia y corrupción en las pruebas, intentar que había... Que lo que se estaba intentando juzgar a un hombre negro porque existía corrupción, porque existía racismo en el sistema, e intentar demostrar que la mayoría de pruebas habían sido falsificadas e implantadas por la policía, precisamente porque eran unos racistas que querían ir a por una persona negra. Vale. Dijeron que OJ había permanecido en su casa en el mismo tiempo en el que se estaba produciendo los asesinatos, porque estaba practicando golf en la parte trasera de su casa, y que lo demostraban los 3 golpes que escuchó Kato Kaelin, los 3 golpes que sonaban como si fuera un terremoto, habían sido 3 golpes de pelotas de golf. Sin embargo, recordaréis que al conductor de la limusina le dijo que estaba dormido, que por eso no había oído sus llamadas. Bueno, les hicieron desfilar a O.J. Simpson por delante del jurado como un anciano débil para demostrar que era imposible que hubiera vencido a un tipo joven y deportista como Ron Goldman, y O.J. caminó tambaleándose porque sus rodillas estaban muy destruidas después de una carrera de deportista de élite. Que tenía 38 años o por ahí, no llegaba a los 40. Y de hecho la defensa sacó un vídeo de mantenimiento, también el vídeo es para verlo porque apenas se mueve. Es un vídeo de hacer deporte, pero para abuelitas casi, ¿eh? En fin, era todo muy ridículo, es un poco angelino lo que habéis dicho vosotros, ¿no? This gives me a little problems with my knees to be jumping like this. So like we said, do the alternate. Do something you can do. You don't have to do every exercise. I'm gonna just walk in place. Bueno, la Fiscalía nunca quiso llamar a 2 testigos. Acusaron a la Fiscalía, dijeron, es que vosotros no habéis querido llamar a 2 testigos que habrían demostrado desde el principio que OJ nunca pudo estar a esa hora en casa de Nicole. Una de las testigos era un ama de llaves de un vecino de OJ que afirmaba haber visto el coche, el Bronco, aparcado durante toda la tarde y toda la noche en casa de OJ, y por lo tanto no habría utilizado ese coche para desplazarse hasta casa de Nicole. Y otro de los testigos era una mujer que afirmaba haber visto salir a 4 encapuchados corriendo de casa de Nicole, y que estos serían los asesinos. Pero de la misma manera que la defensa acusó a Fiscalía de no llamar a declarar a estos 2 testigos, ellos mismos tampoco lo hicieron, porque se desmoronaban. Estos testigos eran un castillo de arena. Pero había un poco la sensación de que ellos creían por las pruebas que lo tenían ganado,
da la sensación de que las evidencias eran tan poderosas de que yo creo que ellos desestimaron un poco o subestimaron en este caso al Dream Team, pensando que iban a hacer un juicio basado en pruebas, y luego resultó que bueno, pues que salió rana absolutamente, ¿no? Ahora entramos ya en la parte dura del asunto. La defensa afirmó que las pruebas de ADN contra Simpson no eran fiables porque la policía comprometió la evidencia al cometer varios errores en la recogida. Y es cierto que había bastantes errores en el procesamiento de los escenarios. Por ejemplo, no se cambiaron los guantes al recoger alguna de las pruebas. Esto quedó recogido por la prensa que estaba cubriendo la información, por las cámaras de la prensa. Por ejemplo, no cambiaron el hisopo. Metsola, la ayudante del criminalista, recogió 3 muestras de sangre con el mismo hisopo. Que es que también está para... Era novata, ya lo decías al principio que era novata. Luego, por ejemplo, dejaron muestras de sangre en el coche sin meter dentro del cajón de refrigeración durante un montón de horas, durante 7 horas. Todo esto podía haber corrompido estas pruebas. Pero la Fiscalía supo reaccionar y llevó especialistas que dejaron claro que ninguna de estas cosas deterioró la prueba como para invalidarla. Sin embargo, Defensa dijo que todos estos errores lo que habían conseguido es que desapareciera el 100% de la sangre o del ADN de los verdaderos asesinos. Y esto el jurado se lo tragó. Este absurdo completo. Pues que les expliquen por qué el de los dinosaurios sí que aguanta, porque luego sí que se pueden tomar pruebas de muestras de huesos o de piel, de ADN de dinosaurio. Luego argumentaron que la sangre de Simpson, encontrada en distintas evidencias, había sido por contaminación en el laboratorio porque no se cambiaban los guantes. Entonces, que si tocaban esto que estaba manchado con la sangre de Simpson y luego aparecía sangre de Simpson aquí, es porque habían tocado esto y luego esto. En todo, menos en 3 de los indicios, de las pruebas, y que en esos 3 había sido colocada directamente, que la policía había colocado la sangre, ¿no? Si recordáis antes, os he contado que cuando le sacan sangre a él a la mañana siguiente, el que le saca la sangre dice que cree que lo habitual, que eran 8 centímetros cúbicos, pero en el vial solamente habían 6,5. Entonces ellos lo que dicen es que ese centímetro cúbico y medio que había de menos lo habían usado para esturrearlo por ahí y ir colocándolo aquí y allá. No consiguieron demostrar cómo había pasado, pero tampoco se molestaron. Y no importó, la Fiscalía demostró que esto era falso, pero al jurado ya le valió con el mensaje y no cambiaron de idea. Luego la defensa se dedicó a destruir a los peritos de la Fiscalía. El primero de ellos fue Tom Lange, que os recuerdo que era uno de los detectives jefes de la investigación. Pues como fue el que decidió tapar el cadáver de Nicole para evitar las fotografías, lo acusaron de negligente por poner en riesgo que hubiera sido contaminada el cuerpo con fibras extrañas de esta manta, aunque quedara demostrado que no había ocurrido así. Bueno, pues que era un negligente. Se le cuestionó también por no haber investigado otra línea en la que, la defensa dijo que tal vez el asesinato de Nicole había sido por un asunto de drogas, porque en su casa se había alojado unos días una de sus amigas que se llamaba Faye Resnick. Faye era toxicómana. Se había alojado unos días en casa de Nicole justo antes de entrar en un centro de rehabilitación. Y uno de sus exmaridos, por lo visto, era traficante de drogas. Entonces, el defensa dijo, tal vez tenían un asunto pendiente con ella y la confundieron. Faye ya no estaba y creyeron que era Nicole y por eso la mataron. Y la policía no lo ha investigado. Sin embargo, la policía había investigado 519 pistas, 50 de las cuales no tenían nada que ver con O.J. Simpson, y después de investigarlas se las había puesto a disposición de la defensa para que ellos también, que habían contratado a un investigador propio, que era ex policía, hiciera sus propias averiguaciones, pero no llegaron a hacerlo. Bueno, nunca. Y el caso es que las conclusiones de ese detective ex-poli llegó la idea de que el principal sospechoso para él era el hijo mayor de O.J., que dice que odiaba a Nicole porque no había querido ir a su restaurante a darle una buena crítica.
porque el tío tenía un restaurante. Entonces, esa es la prueba más contundente. Ese es el nivel al que se llega ya de delirio. Porque además la defensa ya nunca tuvo que construir una hipótesis, simplemente tenía que sembrar dudas y, como bien ha dicho Elena, hacer un trabajo magistral. Bien, ahora otro de los testigos que fue destruido, demolido absolutamente, incluso en su vida personal, por la defensa, es el famoso agente de policía, detective ya, Mark Fuhrman. ¿Os acordáis? En el 85 era patrullero, atiende a una llamada de Nicole. En el 89 declara y procesan a O.J. Simpson por violencia doméstica. El del bate de béisbol, el que lo trinca por lo del bate de béisbol. Y en el 94 es el que encuentra el guante en casa de O.J. Vale. Pues la defensa lo sienta en el estrado. Y una de las preguntas que le hacen es si alguna vez en los últimos 10 años le preguntan si es racista. Él se declara, por supuesto, que no es racista en absoluto. Y entonces le preguntan si en los últimos 10 años alguna vez ha utilizado la terriblemente despectiva palabra nigger. ¿Habéis oído esto? Es equivalente, pero mucho peor sonante en los Estados Unidos, a nuestro negrata. Cuando nosotros decimos negrata, que es una palabra repugnante en nuestro idioma, pues aún suena mucho peor nigger, porque además allí tiene connotaciones muy violentas y muy odiosas. Pues le preguntan si alguna vez ha utilizado en los últimos 10 años la palabra nigger. Y él dice que no, que rotundamente no. Le vuelven a preguntar, no. Bien, al día siguiente aparecen con unas cintas de audio en las que lo dice, ¿cuántas veces? 41 veces. 41 veces este detective repite la palabra nigger. Pero no solo repite 41 veces esta palabra, sino que dice cosas tan bonitas como que lo mejor que se puede hacer con los negros es una montaña y prenderles fuego, que les destruye la cara hasta dejarlas convertidas en una masa. Yo estuve oyendo parte de esas cintas y bueno, supuestamente era un caso ficticio de que la periodista le preguntaba cómo lo enfocarían. Bueno, sí, es que ahora vamos a poner en contexto esas declaraciones. Y él decía que las 5 primeras palabras que salen de un negrata son mierda, que son todas mentira, que lo que hay que hacer es machacarles la cara, romperles unos cuantos huesos y a partir de ahí ya te conviertes en Dios para ellos y que en ese momento pues tú eres el que decide entre la vida y la muerte, que hay que pegarles palizas para que se llegue a ese momento de iluminación y que bueno, que claro, que a veces cuando haces eso pasan cosas que no deseas, que es que la gente se muere, pero que bueno, que hasta eso tiene solución. Bueno, ¿qué ocurre? Patrick James McKenna era un detective que había contratado a la defensa para investigar todo lo que pudiera para su estrategia. Y descubre que unos 10 años antes, Fuhrman había trabado amistad con una mujer que era guionista, era una periodista guionista, que en el presente trabajaba como profesora en la Escuela de Artes de California del Norte. Esta mujer se llama Laura Hart McKinney. Bien, 10 años antes estaba en Los Ángeles trabajando en un guión que se llamaba Mujeres contra Hombres o algo así, o Hombres contra Mujeres, que iba a hablar del machismo y el sexismo y el racismo en la policía de Los Ángeles. Se conocieron en un restaurante que se llama Alice, trabaron amistad y entonces ella contó con él como una especie de asesora sobre el tema. Y si llegaba a grabarse la película, él iba a percibir por ese trabajo unos $10,000. Y según él se dejó llevar y empezó a decir todas estas barbaridades metiéndose en la piel de un policía ultra racista. Pero lo cierto es que hay una serie de antecedentes en la biografía de este individuo porque él entra en la policía en el 75 y 2 años más tarde quiere pedir una baja y para que se la concedan, él alega que tiene ideología racista. Incluso explica que cuando estuvo en el ejército dejó de seducirle seguir allí cuando empezó a sufrir la insubordinación de los chicanos y de los negros. En el 83 intentó tener una baja permanente y para conseguirlo, en la entrevista que le hicieron los psiquiatras, dijo que no tenía ningún problema
en reconocer que había torturado sospechosos y machacado sus caras hasta reducirlas a masas. Pero, sin embargo, no le creyeron. Dijeron que estaba mintiendo, que estaba exagerando, y le obligaron a volver en el 80. Le obligaron a volver y, de hecho, bueno, pues ya sabéis que en el 85 era patrullero, y ascendió a detective en el 89. También Fuhrman tiene su propio libro sobre el caso. Un libro que es muy valorado y que es, de hecho, prologado por Bugliosi. Bugliosi era fiscal de Los Ángeles y es el autor del famoso libro sobre Charles Manson, que también, por cierto, tiene libros sobre el caso de O.J. Simpson. Aquí, bueno, hay 80 libros sobre O.J. Simpson. Hay compañeros de Fuhrman que son negros y dicen que Fuhrman no es racista. Pero durante el juicio de O.J. Simpson no solo se presentaron para avalar esta tesis las cintas en el que se le oye a él decir nigger, nigger, sino también testimonios de personas que habían sufrido el racismo de este individuo. Bien, este individuo se convirtió en el protagonista absoluto del juicio de O.J. Simpson. Cochran, el abogado principal de la defensa, hizo un alegato final donde lo comparó con Hitler y dijo que era un genocida, el peor mal de los Estados Unidos. No, la representación del mal y la peor pesadilla de los Estados Unidos. El juicio es a Fuhrman al final. El juicio fue a Fuhrman al final. Es el que peor salió. Porque además, cuando lo volvieron a interrogar y le preguntaron si él, la primera vez, en el primer día, le preguntaron si él había implantado el guante en casa de Simpson para inculparle y él lo negó, por supuesto. Pero la segunda vez que le preguntaron, después de todo, de ponerle en esta tesitura y acusarle de racista y hacer toda esta demostración de que era un racista, cuando le volvieron a preguntar, Fuhrman se acogió a la quinta enmienda, que es no declarar contra uno mismo para no perjudicarse. Y esto le hizo aparentar muy culpable. Yo le he visto entrevistas ya en días recientes, en la actualidad, donde le preguntan sobre esto a él, y él dice que en ese momento él se sintió tan agredido que decidió que no iba a decir nada más, porque le sacaban punta cada vez que él hablaba, los otros se le echaban como buitres y a él se le hincharon las narices y dijo que, junto con su abogado, dijo que ya no iba a hablar de nada más. Le preguntaron lo que le preguntaron. Claro, esa negación a hablar fue acogerse a la quinta enmienda y es lo que le hizo parecer tan culpable, ¿no? Pero hay que recordar que él fue el agente número 18 en llegar a Bundy Drive, que es donde él tendría que haber recogido el segundo par. En Bundy Drive estaba uno, y le acusan de implantar el segundo guante en casa de Simpson. Para implantar el segundo guante, los dos habrían tenido que estar en el primer escenario, haber cogido Fuhrman, haber cogido uno de ellos, haberse ido a casa de OJ y haberlo dejado allí. Y es el agente número 18. O sea, 17 policías antes que él niegan haber visto dos guantes. Dicen haber visto solamente uno en casa de Nicole. Entonces, Fuhrman puede que sea un racista, un genocida y la peor pesadilla de los Estados Unidos, nadie lo niega, pero no implantó el guante en casa de A ver, es Simpson. que tú puedes ser lo peor de este mundo y encontrarte un guante, ¿sabes? No tiene nada que ver. Y lo único que él se tenía que jugar todo su prestigio a cambio de colocar una prueba que inculpara a OJ. No tiene mucho sentido práctico, la verdad. Bueno, la presión social contra Fuhrman obligó a la Fiscalía General a procesarle posteriormente por perjuro. Tengamos en cuenta que él negó haber dicho alguna vez la palabra nigger y lo negó delante de un tribunal, por lo tanto, pues cometió perjurio. Al final llegó a un acuerdo de no contest, lo que hemos dicho antes, es decir, no lo niego, tampoco lo reconozco, pero no quiero pleitear, que por lo que le impusieron 3 años de libertad condicional, que se resolvió al final en 18 meses, se canceló, digamos, y $200 de multa. En fin, el libro suyo es un libro tiene bastante buena fama, por si lo queréis buscar, se llama Asesinato en Brentwood. Y el de Bugliosi se llama Ultraje contra el juicio de Simpson, por si lo queréis encontrar. El siguiente al que se demolió por completo por parte de la defensa fue a Dennis Fung, un poco por lo mismo que hemos venido contando, porque se le acusó de no haberse cambiado los guantes. Era un tipo con mucha experiencia, llevaba muchísimos años en
en el departamento de la policía de Los Ángeles. Fung, os recuerdo que era el criminalista jefe que procesó los 2 escenarios, pues le acusaron de no haberse cambiado los guantes, de haber perdido muestras de sangre que de hecho tuvo que ir a recoger semanas después y todavía estaban, de haber permitido que su ayudante inexperta procesara buena parte de las muestras de sangre, de haber perdido esa hoja de registro donde quedaba constancia de a qué hora y cuándo le habían entregado la muestra de sangre de OJ. Bueno, este sufrió por parte del Dream Team, que serían muy antirracistas, pero sufrió burlas racistas durante el juicio, porque Fung, por el apellido habréis deducido que era asiático. Pues Shapiro se iba a un restaurante oriental que había cerca, cogía galletitas de la suerte y después se dedicaba a repartirlas con sus compañeros, haciendo bromas por lo torpe que era Fung con las galletas. Hemos tenido la suerte de tener galletitas Fung. Muy maduro, cosas así. muy maduro sí, todo muy del cole. Mazzola también fue demolida. Esta creo que con un poco más de razón, porque lo de coger con el mismo hisopo las 3 muestras es como para que vuelva a la universidad, ¿eh? Bueno, como os digo, después lo siguiente durante el juicio fue semanas, bueno, de hecho 2 meses aguantando a científicos, un jurado que puede ser todo tipo de profesiones, desde amas de casa hasta, yo qué sé, otros profesionales del derecho o sociólogos o de todo. Por cierto, ¿sabes que OJ estudió sociología? Sí. Era compañero tuyo de clase. Escuchando profesionales del ADN hablando de todos los tipos de detalles. Bueno, el jurado acabó con la cabeza así. Pero con la cabeza así. Tan hartos, mareados, desconexos de la realidad, que el juez Ito, de nuevo, se los llevó de paseo y se los llevó a ver una representación privada de Miss Saigón y después a dar una vuelta en Zeppelin. Se los llevó a dar una vuelta en un dirigible de Goodyear. Bueno, al final, un montón de expertos de diferentes laboratorios, el jurado reconocía después haciendo declaraciones en entrevistas que concedieron a los medios que no se habían enterado de nada. Pero hay un asunto interesante. El asunto ETA. No voy a repetir el nombre del conservante de sangre que ya la semana pasada tuvimos broma suficiente. Te lo agradezco. Pero bueno, el ETA, este conservante que es el que se introdujo en la sangre de OJ después de extraerla en laboratorio y también en la sangre extraída de los cuerpos de Nicole y de Ron, es un conservante que se utiliza frecuentemente en el tratamiento de muestras como estas. Resulta que aparece al analizar algunas de las muestras recogidas en los escenarios, no solo en las muestras extraídas de los cuerpos, sino en los hisopos, cuando tal. Entonces la defensa dijo que es que esas muestras estaban manipuladas porque contenían este conservante, luego habían sido cogidas de los hisopos y puestas allí. ¿Entendéis el procedimiento, no? Yo extraigo sangre del acusado, le pongo el conservante y luego con ese hisopo y una brochita me voy a la casa y pongo sangre extraída de mi defendido en el calcetín. Esto es lo que decía la defensa. Pero sin embargo, la Fiscalía o los expertos, no ellos, sino directamente los distintos testimonios que llevaron, lo que dijeron es: este conservante también existe de forma natural, no solo en el cuerpo humano, sino en otras sustancias como detergentes o pintura. Y estas muestras que acusáis de haber sido manipuladas aparecen en un calcetín y en muestras recogidas en una puerta de una verja, de un jardín. Pero, curiosamente, están mejor conservadas que las que están en los tubitos de ensayo de las extracciones hechas al acusado o a los cadáveres. Para atrás no vamos. O sea, no pueden estar mejor conservadas que las que se han extraído con una jeringuilla. Luego, no son de la misma, no pertenecen a la misma partida. No sé si me estoy explicando correctamente. Y eso que se supone que yo soy una comunicadora profesional. ¿Entendéis por dónde vamos, no? Pero da igual, al jurado le quedó el mensaje de que al tener conservantes, aunque pudieran proceder del detergente o de la pintura de la puerta,
tenían que haber sido puestas, implantadas por la policía corrupta y racista para intentar incriminar a O.J. Simpson. Además, Fiscalía cometió otros errores, como no presentar un montón de pruebas que podían haber ayudado a que O.J. Simpson fuera declarado culpable. Por ejemplo, no presentó el testimonio de la que había visto a O.J. huir en el Bronco desde allí, no presentó el testimonio del que decía haberle vendido un arma compatible con las heridas de las víctimas, no presentó testimonio de una organización de defensa de las mujeres víctimas de maltrato a la que Nicole había recurrido para pedirles consejo, no presentó el testimonio de las amigas de Nicole, Faith Resnick ni Cynthia Samayan, que sabían de los problemas que ella tenía. Tampoco presentaron el testimonio de un guardia de prisión y de un clérigo al que O.J. parece haber confesado lo que habría hecho y que además podía confesar porque O.J. había renunciado a su privilegio clérigo penitente. En fin, con todo esto llegamos, digamos, al alegato final de Fiscalía y de los abogados. Hay una frase que a mí me parte el corazón pronunciada por la Fiscalía, es decir, por los que sí que pretenden condenar a O.J. Simpson, que a mí me parece un resumen perfecto de lo bochornoso que es todo esto, incluso por parte de la acusación. Y es que para tratar de demostrar que no eran racistas, quedan como unos auténticos misóginos y a mí se me levanta el estómago. Porque dicen que si la policía de Los Ángeles hubiera sido una racista, habrían detenido alguna vez a O.J. Simpson de las 8 veces que atendieron las llamadas pidiendo socorro de su mujer. Y no lo habían hecho. Luego no eran unos racistas. O le habrían detenido sin esperar 5 días desde el asesinato de Nicole Brown. Y no lo habían hecho. Why then did the police go out to that house 8 times prior to 1989? Why didn't they ever arrest them? And if this is a rush to judgment, why did the police stand out in front of the house, in front of 875 South Bundy that night for a couple of hours doing nothing, as the defense has asserted, doing nothing but waiting for Van Aderen Lang? That's a rush to judgment. This is no rush to judgment. Unfortunately, this is just how things go. Those cops got out there to conduct a murder investigation, and that investigation led them to Rockingham. They followed the blood trail. Using your common sense, and when you evaluate all the evidence, you should do the same thing. Take a look at the crime scene and follow that blood trail. Because when you do, you're going to follow it right into his house. Bueno, pues es verdad, no eran unos racistas, pero que eran unos misóginos, desde luego, ¿no? Desde luego también hay una frase demoledora en el alegato final de la defensa, en este caso contra Fuhrman. Antes os hemos adelantado parte, ¿no? Y es que lo compararon directamente contra Hitler, o sea, nos olvidamos ya de aquí de OJ, y ellos fueron contra Fuhrman, contra el agente de policía, contra el detective, y lo llamaron, como digo, lo comparan contra Hitler y lo llaman directamente un racista genocida, un perjuro, la peor pesadilla de los Estados Unidos y la personificación del mal. This man, this scourge became one of the worst people in the history of this world, Adolf Hitler. Because people didn't care, didn't try to stop him. He had the power over his racism and his anti-religionism. Nobody wanted to stop him, and it ended up in World War II, the conduct of this man. And so, Furman was to take all black people now and burn them or bomb them. That's genocidal racism. Is that ethnic purity? What is that? El 29 de septiembre, el jurado se retiró al hotel y recibió órdenes del juez para no empezar a deliberar hasta el 2 de octubre, y ese día empezaron a las 9:16 de la mañana y acabaron a las 14:28, 5 horas después. Tenían un veredicto que lo leyeron a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, cuando se había terminado de preparar un plan de emergencia
en todo el país. Todo el país con contingentes antidisturbios. Se había informado incluso al presidente Clinton, porque no sabían qué podía ocurrir si O.J. Simpson era declarado culpable, pero se imaginaban que iba a haber casi una guerra civil. A la hora estipulada, por orden del juez, la presidenta del jurado leyó el siguiente Superior veredicto. Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in Corte violation Suprema of Penal Code de Section California, Condado de 187. Los Ángeles, en el caso del Estado de California contra Orenthal James Simpson. Caso número BA097211. Nosotros, el jurado, en el caso antes mencionado, encontramos al acusado Orenthal James Simpson no culpable del cargo de asesinato. El 17 de octubre de 1996 se inicia otro juicio, en este caso fue una demanda civil interpuesta por los padres de Ron Goldman, Franny Sharon y los de Nicole, Lou y Jody. Le reclamaban responsabilidad por el asalto, agresión y muerte por negligencia. Recordemos que no se puede juzgar dos veces a nadie por un mismo delito. Y además era un juicio civil, no podían acusarle de asesinato. Entonces, muerte por negligencia. En este caso, cambia completamente el elenco de abogados, ya no son el Dream Team, entre otras cosas porque les debían pasta. Y sí se dirime en Santa Mónica. Por lo tanto, el jurado también cambia su composición. En este caso, está compuesto por un negro, un hispano, un asiático y 9 blancos. El juez es Hiroshi Fujisaki. En el juicio civil no importa lo de la duda razonable. Aquí, en el juicio penal, si hay una duda razonable, una sola duda razonable, hay que declarar no culpable. En el juicio civil, lo que importa es la carga de prueba. Si hay mayor carga de prueba que indique culpabilidad, se declara culpable. Bien, como se trata de una demanda civil, Simpson no pudo ampararse en la quinta enmienda y sí tuvo que subir al estrado a declarar. Niega que los matara, pero hay cantidad de contradicciones en su declaración y además no puede de ninguna manera explicar todas las pruebas que le incriminan. Aquí no os he contado que los guantes, estos guantes eran muy exclusivos. Había pruebas que demostraban que estos guantes tan exclusivos, que solo se vendieron 160 en todo Estados Unidos, en unos guantes muy caros de una marca muy específica, cuyo vicepresidente declaró en el juicio penal. Nicole había comprado 2 pares de la talla extra grande. Hay un momento estelar en el juicio donde le hacen probárselos a OJ, y al probárselos él había dejado de tomar una medicación para una artrosis potentísima que sufría y tenía las manos muy hinchadas, y además le hacen probárselo con unos guantes de látex debajo. Estos guantes habían estado congelados durante un tiempo y entonces habían dilatado y luego contraído, y al ponérselos él hace un numerito como que no le caben y pronuncian la famosa frase de "If doesn't fit, you must acquit". Si no te caben, tienes que exculpar. Y él se pasea, y es la foto que habréis visto mucho de OJ con los guantes así medio mal puestos, ¿no? Estos guantes, o unos guantes similares, 2 pares similares a estos guantes, Nicole Brown los compró. OJ, hay cantidad de vídeos y de fotos de OJ llevando estos guantes, y sin embargo les culparon. No les sirvió en el juicio civil. También había una huella en el escenario del crimen, una huella de un par de zapatos de fabricación italiana carísimos, de $300, que se habían vendido también ciento y poco en todo Estados Unidos, y él negó tener un par de estos zapatos, aunque había fotografías llevando estos zapatos. No importó, al jurado no le importó, lo declararon inocente, pero sin embargo en el juicio civil sí lo tuvieron en cuenta, y O.J. Simpson fue declarado culpable y condenado a pagar $8,5 millones de indemnización a la familia de Goldman. La familia Brown no pidió esta indemnización, pero también fue condenado a pagar 25 millones a repartir entre los hijos de Nicole y los hermanos de Ron. Por supuesto, estas cantidades nunca se pagaron del todo, solo una cierta parte, y el resto de esta historia la vamos a tener que contar
en una tercera parte. Déjame decir una cosilla. Sí. Cuando acabó el juicio y él estaba en la terraza de su casa con el que era su representante, su agente, Mike Gilbert, estaban los dos de noche sentados allí tomándose una copa y le dice el agente: de verdad tengo que preguntártelo, OJ, ¿lo hiciste? Dice que J movió la cabeza de arriba abajo y dijo: si ella no hubiera llevado un cuchillo, estaría viva. Lo vamos a dejar aquí. Todavía queda parte de esta historia. Os voy a agradecer mucho que escuchéis el podcast, incluso que escuchéis, aunque sea repetir lo que ya los que estáis aquí con nosotros habéis oído, porque meteremos audios, intentaremos aderezar un poco lo que hemos podido hacer aquí rápido y carreras, porque nos están esperando, pero terminaremos de contar todavía la historia que da de sí de O.J. Simpson, porque tiene una tercera parte. Todavía le queda otro juicio por enfrentar a este personaje que no se nos acaba. Solo me queda daros las gracias por la paciencia y por aguantar el hambre. Gracias también al Seba Negra por invitarnos. Espero que sigan haciéndolo y bueno, pues que tengáis vosotros también y los que nos están escuchando en casa dulces sueños.